No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Aquí va la radio! Podcast. Siempre. Ser Historia. Cadena Ser. Con Nacho Ares. Bienvenidos a Ser Historia. Este programa que lleva ya 15 temporadas... Este es prácticamente el penúltimo de esta 15ª temporada. Hemos hablado en muchas ocasiones de temas muy variados que aparentemente se separan y se salen del concepto tradicional de la historia, pero hemos hablado de cine, hemos hablado de música, hemos hablado de videojuegos, hemos hablado de aspectos que van un poco más allá del concepto tradicional del arte, como el vestido, la moda, los diseños. Precisamente este nuevo programa de Ser Historia vamos a hablar de traje y de moda, de la historia del vestido, de esas tendencias que ha tenido la moda y que en muchas ocasiones han cambiado el devenir de la historia o han estado inspiradas por algunos aspectos del devenir de la historia. Lorenzo Caprile, nuestro modista habitual aquí en Ser Historia, va a ser uno de los protagonistas, pero como siempre serán muchos y muy variados los temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia. Comenzamos. Sigue a Ser Historia en las redes sociales. Nos tienes en Twitter, Facebook, YouTube, Instagram y TikTok. @Ser Historia. Y también puedes suscribirte a nuestra newsletter mandándonos un correo a serhistoria@cadenaser.com. Je ne peux vous dire que ce que je répète sans arrêt, qui pour moi est un fait, mais que peut-être tout le monde ne comprend pas. Je trouve que les femmes sont toujours trop habillées et qu'elles ne sont jamais assez élégantes. Ah, j'en suis ravie. Évidemment, c'est ce que j'ai cherché, c'était mon but, créer un style, il n'y en avait plus. Pink, 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 pink if you want that Celtic shows. Red is dead. Comenzamos esta nueva entrega de una sección que yo el otro día la bauticé después de entrevistarle en su taller, que es ¿qué me pongo? No sabía cómo llamarla, me parecía un poco divertido, ¿no? Sobre todo por el personaje que es Lorenzo Caprile. Era la voz de Coco Chanel. Quizás fuente de inspiración, un personaje histórico realmente maravilloso de la primera mitad, un poquito más, ¿no? del siglo XX hasta el año 71 que ella falleció y a la que podemos conocer un poquito más de cerca en una exposición en el Thyssen, Picasso, Chanel, hasta el 15 de enero. Lorenzo Caprile, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Pues muchísimas gracias, Nacho, que para mí es un placer estar aquí con vosotros, ya lo sabes. ¿Qué es para un diseñador como tú, Coco Chanel? En mi caso concreto, para mí Coco Chanel no es nada. Lo es todo, absolutamente vale. todo. Porque la responsable de que sobre todo las mujeres 100 años después, en pleno siglo XXII, vistan como vistan, gran parte... esa responsabilidad es de ella. Quitó muchos encorsetamientos sociales y de la moda también, ¿no? Hombre, fue una revolucionaria en todos los sentidos, no solo por el hecho de eliminar el corsé, sino por utilizar materiales hasta ese momento, no te diría que prohibidos, es que impensables para la moda femenina. Sobre todo materiales que ella cogió, digamos, robó del armario de los hombres, del armario masculino. En ese sentido fue pionera en eso que ahora es, digamos, hacia donde va la moda del futuro, que es un poco el unisex, ¿no? El
que los géneros o sexos, no sé muy bien cómo hablar en este momento, sin que me pongan verde, estuvieran absolutamente difuminados. Y hablamos pues de materiales como el tweed, el punto, las rayas marineras, los pantalones. Claro, cosas que siempre habían estado las corbatas, más utilizados en la moda pajaritas, masculina. en fin, los tonos absolutamente neutros. Hasta ese momento las mujeres eran un arco iris de color, una explosión de color, influidos también por todo la Belle Époque y el rey de la Belle Époque, que fue Paul Poiret. Pues rosas, rojos, azulones, turquesas, y ella se centró en una paleta de colores que se ha mantenido un poco hasta hoy como sinónimo de elegancia, ¿no? Pues los marrones, los ocres, el negro, el blanco. Ella nació en el año 1883 y con apenas 20 años, 25 años ya era toda una referencia, ¿no? En la década de 1910 y 1920 en la moda. Algo que luego, bueno, podremos hablarlo, ¿no? Y se ve también en la exposición de Thyssen, Picasso, Chanel hasta el 15 de enero, como digo. Todo ello marca un poco la personalidad de una mujer que imagino que no sería fácil en su época nadar a contracorriente, pero también ella fue reconocida, ¿no? Incluso por muchos hombres. Chapeau por esta mujer que es capaz de innovar y de presentarlo de una forma tan brillante. Hombre, debió ser una personalidad absolutamente única y arrolladora. Parte de su personalidad se explica si buceamos en sus orígenes, que son unos orígenes muy oscuros. Quedó huérfana de madre muy pequeña, el padre era una especie de chamarilero, de vendedor ambulante, que abandonó a sus hijos, los fue repartiendo un poco aquí y allá, y a ella y a una de sus hermanas les tocó en suerte el entrar en un orfanato, donde ahí pues los historiadores de la figura de Chanel empiezan ya a considerar determinados elementos de sus diseños, ¿no? De su moda, pues la uniformidad, el color blanco y negro, que eran un poco los uniformes de las huérfanas, los cuellos blancos, los lazos, y yo creo que ahí también se forjó ese carácter tan duro y tan intransigente y tan autoexigente, de no tenerle miedo a nada y decir, bueno, pues estoy en lo más bajo de la sociedad y por mí misma voy a intentar pues salir adelante, y vaya que lo consiguió. Eso imagino que pasará un poco con todos los diseñadores como tú, todos los modistas, en el sentido de que claro, tú tienes un periplo vital y estás muy influenciado por todo lo que has vivido de cerca, ¿no? Y todo lo que has visto de primera mano. Ahora, claro, ahora en el siglo XXI es más fácil porque tienes internet y puedes ver fotografías de otros países, etcétera, pero en aquella época no. Entonces imagino que la moda que ella creó, Coco Chanel, estaba un poco pues a partir de lo que ella había visto y vivido muy, muy de cerca. Sobre todo a partir de lo que ella había visto y vivido, como tú dices, y también una reacción a lo que en ese momento se estaba vistiendo, que como te digo, justo antes de la Primera Guerra Mundial, ya el estertor de la Belle Époque, que ya llegó a unos extremos delirantes, con formas extrañísimas, combinaciones de colores, bueno, coincide un poco con el fauvismo, ¿no? Absolutamente pues descacharrantes. Pues ella un poco luchó contra eso. Es decir, las mujeres no somos papagayos, somos seres humanos que queremos trabajar, queremos disfrutar de la vida, queremos movernos sin renunciar a la elegancia, pero no tenemos por qué ser unos objetos decorativos propiedad de los hombres. Ese un poco era el mensaje subliminal. Y en ese sentido, aunque fue muy apoyada por sus amantes, sobre todo por el primero, el gran amor de su vida, Boy Capel, que fue quien le prestó el dinero para abrir su primer taller, que era un taller de sombreros. Ella empezó como modista de sombreros, realmente. Está más que certificado que ella fue ahorrando poco a poco y en un momento dado le devolvió por completo el préstamo, porque en ningún momento
quería sentirse la mantenida de nadie. Tiene algunos elementos muy controvertidos, ¿no? Lo comentábamos ahora antes de comenzar esta charla a micrófono cerrado contigo, Lorenzo Caprile, la figura de Coco Chanel, sobre todo durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la década de 1940, ella tuvo como amante a un oficial alemán, aunque sí que es cierto que ella lo conocía antes de la guerra. Lo conoció en los años 30, lo conoció en la Riviera Francesa, en esa casa maravillosa que ahora ha restaurado la Casa Chanel, que se llama La Pausa, donde además pasaron largas temporadas tanto Dalí como Picasso, que eso luego lo trataremos. Que Chanel conoció a todas las grandes figuras de las vanguardias de aquellos años, pero también hay que poner la figura en su contexto. Ella nunca ocultó su antisemitismo, que era algo natural en las personas de su generación. Recordemos el caso Dreyfus, que ella creció con ese escándalo, y en ese sentido ya tuvo hasta su muerte una lucha a muerte, nunca mejor dicho, con los propietarios de su perfume, de su nombre para el perfume, que siguen siendo, porque siguen perteneciendo a la misma familia, una familia judía francesa. De hecho, ahí hay escaramuzas muy divertidas de cuando llegan los nazis a Francia y sabes que prohíben que ningún judío pueda estar al cargo de ningún tipo de empresa ni ningún tipo de industria. Los esfuerzos que hace Chanel por recuperar su nombre y hacerse con el negocio millonario de los perfumes, que era lo que realmente estaba alimentando su firma, pero los propietarios, la familia, su nombre impronunciable, Wertheimer o algo así, se adelantaron y llegaron antes que ella y pusieron a un testaferro francés, con lo cual también habría que haber vivido en esa época, en el París ocupado. A ella le gustaban muchísimo los hombres, se cuentan, tuvo innumerables amantes, unos más serios, otros menos serios. Hay que ponerse también en su lugar. Sería muy atrevido por mi parte decir cualquiera de nosotros hubiera hecho lo mismo. No lo sé, probablemente sí. Era una superviviente, lo fue toda su vida, y en aquellos años pues bueno, quizás a lo mejor no estaba al tanto de todas las barbaridades que estaban sucediendo. Juzgar con lo que hoy sabemos en el 2022 de todo aquel horror, lo que vivieron los contemporáneos en aquellos años, me parece muy, muy arriesgado. Desde luego, y siempre lo hemos dicho, ¿no? Había muchísimos oficiales, incluso de la Alemania nazi, que desconocían lo que estaba sucediendo en los campos de concentración y en los campos de exterminio, ¿no? Aunque ellos defendían la política de Hitler. De hecho, hay otra aventura muy curiosa. Un viaje a Madrid está documentado. Ella, en algunos libros hablan de dos. A través de sus amistades, recordemos que ella fue la amante oficial durante muchísimos años de Westminster, del duque de Westminster. Intentaron en este viaje a Madrid, que se alojó lógicamente en el Hotel Ritz. Ella vivía en el Hotel Ritz de París, y cuando vino a Madrid se alojó en el Hotel Ritz de Madrid. Intentó con una amiga suya, Vera, que estaba casada con un miembro del italiano, con un miembro del Partido Fascista italiano, intentar una especie de acuerdo de paz, de acuerdo amistoso, y para eso pues viajaron a Madrid intentando pues en un territorio neutral, pues en fin, hay muchísimas teorías. Por otro lado, pues también otras investigaciones pues hablan de que ella tenía el carnet del partido nazi, que tenía su ficha como espía, en fin. Todo forma parte también un poco de la leyenda y del personaje, sí. Y en ese sentido la Casa Chanel, y creo que hace fenomenal, tampoco se preocupa mucho ni de verificar unas cosas ni de desmentir otras. Claro, porque sí. Todo pues engrandece, ¿no?, este mito
de Coco Chanel, como una mujer única que realmente lo fue. Antes comentabas, ¿no?, que ella fue, tenemos un par de minutos o tres, ella conoció, ¿no?, a todos los grandes artistas de la época, entre ellos a Picasso, ¿no?, a quien se le dedica esta exposición en el Thyssen. Y con él además colaboró en 2 proyectos, sobre todo en uno, en la versión de Antígona que hizo Cocteau, que era muy amigo de los dos, y ahí Picasso se ocupó de los decorados y creo que del telón, en fin, de toda la parte escénica, y Coco Chanel del vestuario. El segundo proyecto, Le Train Bleu, la colaboración es más tangencial, porque ahí Picasso se limitó a dar su permiso para que un cuadro espectacular que se llama Las Bañistas, Diaghilev, el propietario de los ballets rusos, pudiera reproducirlo y hacer un telón gigantesco, que ese telón no lo pintó Picasso, lo pintó un exiliado ruso, un príncipe de la Rusia blanca, siguiendo las indicaciones de Picasso, pero el vestuario sí era de Chanel. Pero aparte de todo eso, la primera mujer de Picasso, la famosa Olga, la bailarina, que era una bailarina de los ballets rusos de Diaghilev, que es otra gran figura de esa época, que cuando quieras hacemos un especial ballets rusos. Claro que sí. Está más que documentado que era una fashion victim, como era una señorita bien de San Petersburgo, y era clienta de Chanel, y se cree por las descripciones y por el estilo de traje que incluso su traje de novia cuando se casó con Picasso estaba firmado por Chanel. Es un personaje, ya como última pregunta, como última reflexión, Lorenzo Caprile, yo creo que uno de los más espectaculares, ¿no?, de la primera mitad, aunque ella falleció en el 71, pero yo creo que esos primeros 50 años hasta la Segunda Guerra Mundial y la relación que tuvo con grandes artistas como Picasso, con Dalí, es que iban todos en una piña y cada uno con sus ideas políticas a lo mejor, y que ya quisiéramos aprender ahora en el presente de todo ello, ¿no?, y su forma de ver la vida, su sexualidad también, todo muy diferente, y crearon una burbuja de arte, de diseño, de cultura, realmente que no ha tenido parangón otra vez. Hablas de ese primer periodo de Chanel hasta la Segunda Guerra Mundial, que por supuesto, y ahí quizás la gran protagonista de esa pandilla es Missy Assert, que es un personaje que a lo mejor nuestros oyentes no están familiarizados con él. Os invito a que lo googleéis, como se dice ahora, porque fue una mujer fascinante. Se casó varias veces, la última con ese gran pintor catalán injustamente olvidado, que es José María Assert, sí. Responsable también de muchos de los ensueños decorativos de Chanel. Decoró su apartamento privado en Rocambón y los apartamentos que tenía ella en el Ritz, pero no olvidamos luego la segunda parte de Chanel, cuando ella regresa en el 55 desde su exilio o autoexilio en Suiza, porque al terminar la Guerra Mundial, gracias otra vez al duque de Westminster, le dio el soplo y le dije: Chanel, márchate cuanto antes, porque como colaboradora, no se dice así, ¿no? Sí, te va a caer un marrón, claro, bien grande. Ella regresó a París y volvió a triunfar y volvió a ser otra vez una primera espada del mundo de la moda, que es algo que solo ha conseguido ella. Es muy difícil reflotar una marca en nuestra industria, dificilísimo, y Chanel lo consiguió estando viva 2 veces. Triunfó en su primera etapa y triunfó nuevamente en la segunda, con lo cual, pues, ¿qué más puedo decirte? O sea, es un ser extraordinario. Con ingenio, con entusiasmo y con la perseverancia que solamente tenía Coco Chanel. Lo decíamos antes, 1883 y fallecida en 1971. Parte de su trabajo, de su vida, de su historia, lo podemos descubrir en esta exposición Picasso/Chanel, que podemos ver en el Museo Thyssen hasta el 15 de enero. Lorenzo Caprile, como siempre, muchísimas gracias una vez más. Gracias a vosotros. Por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia y de moda también, de alguna forma. Pink, pink, and the world is rosy red. Everything's rosy. Everything on the great horizon. Everything that you can think. And that includes the kitchen sink. Pink, 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 pink.
han llegado rumores en el harén de que Ramsés está intentando apartarte de la sucesión al trono y colocar en tu lugar a tu hermanastro. Si es así, se confirman mis sospechas más sombrías, algo que no estoy dispuesta a consentir. El viejo Ramsés no es consciente del peligro que corre. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER. No quiero tener nada mío hasta que encuentre un sitio donde pueda tener todo lo que me guste. No estoy segura de dónde será, pero sí el aspecto que tendrá. Será como Tiffany. ¿Tiffany? ¿Se refiere a la joyería? Eso es. Estoy loca por Tiffany. Escuche, ¿conoce usted esos días en que se ve todo de color rojo? ¿Color rojo? Querrá decir negro. No, se tiene un día negro porque uno se engorda o porque ha llovido demasiado. Estás triste y nada más. Pero los días rojos son terribles. De repente se tiene miedo y no se sabe por qué. ¿Le ha ocurrido a usted alguna vez? Sí. Pero cuando me pasa, lo único que me va bien es coger un taxi e irme a Tiffany. Me calma enseguida. La tranquilidad y el aspecto lujoso que tiene, nada malo podría ocurrirme allí. Si pudiera hallar algún sitio en el que me encontrara con ese sosiego que se respira en Tiffany, entonces compraría algunos muebles y bautizaría al gato. Comenzamos este nuevo bloque de Ser Historia, pasamos de página en nuestro particular libro de historia y lo hacemos escuchando una de mis películas favoritas, ¿no? Desayuno con diamantes, con Audrey Hepburn, una película de los años 60, en donde podríamos decir que además de Audrey, el protagonista es Givenchy, por todos los maravillosos vestidos que luce, ¿no? Yo tuve la oportunidad de conocerlo en una pequeña exposición que se hizo precisamente con algunos trajes de esta película en la institución, en el museo del que vamos a hablar, ¿no? El Museo del Traje de Madrid. Es un museo que soy fan absoluto de él, voy todos los años varias veces y no es la primera vez, ¿no?, que lo tratamos aquí en Ser Historia. A mí me parece uno de los museos más interesantes que hay en Madrid, en la capital. Paula Ramírez, subdirectora del Museo del Traje, bienvenida a Ser Historia. Hola, ¿qué tal? El museo, como digo, no voy a decir uno de los grandes desconocidos, ¿no?, porque tampoco es así, pero no tiene quizás la presencia o la visibilidad de otros grandes museos, ¿no?, como el Prado, y en la historia del vestido tiene un algo especial que no tiene muchos cuadros. Efectivamente, nos graba un poco que estamos un poco fuera del Paseo del Prado, que estamos más cerca de Moncloa, aunque tampoco está tan lejos, pero sí, yo creo que la historia del vestido es precisamente una herramienta que da pie a que mucha gente se pueda acercar a aspectos históricos, sociales, etcétera, de manera muy cercana, ¿no?, y muy cotidiana. O sea que yo creo que deberían venir más. Claro que sí. Además, yo siempre lo he dicho, ¿no? Hay muchos museos en donde podemos ver una vajilla, una silla, un cuadro, ¿no?, que es contemporáneo, un retrato vivo del el rostro de un monarca, pero un vestido, la ropa que llevamos ahora tú y yo, tiene un algo especial, un elemento humano que no tiene ningún otro objeto que se puede colocar en un museo, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, vosotros que tenéis piezas desde el siglo XVI, XVII, con algunos jubones, ahora comentaremos algunos detalles, todo eso nos hace viajar en el tiempo a casi como estar con esas personas que lo llevaron, ¿no? Sí, efectivamente. Yo siempre digo que no todos pintamos, pero todos nos vestimos por la mañana. Entonces, es un elemento que permite a la gente entender muy bien pues por qué los austrias tenían esta rigidez que les daba esta dignidad, ¿no? Porque la lechuguilla, por ejemplo, estos cuellos enormes servían para eso, o si te pones un corsé entiendes fácilmente las limitaciones a la hora de moverse que tendría una mujer de mitad del siglo XIX. Son unos elementos que permiten a la gente acercarse de manera muy personal y entender muy bien pues procesos de todo tipo, ¿no?, históricos, antropológicos, sociales. ¿El museo es Museo Nacional del Traje? Sí, es un museo nacional, depende del estado. ¿Y cómo nace
¿Cómo nace? Bueno, pues vamos a cumplir 100 años el año que viene, porque este museo viene de una exposición de 1925 del traje regional e histórico que se creó, pues bueno, en este momento en el que el crecimiento de las ciudades hacía temer por la desaparición de todos estos elementos tradicionales, y se crearon una serie de juntas para recopilar pues estas prendas antiguas e históricas, y no solo prendas, también objetos cotidianos, y bueno, y mostrarlas en una exposición. Así que este es un poquito el origen de la colección y también del museo, que se creó jurídicamente así, aunque luego ha tenido muchos avatares. Se unió con otras instituciones y finalmente en 2004 se decidió reabrirlo otra vez con su propósito inicial, que es el de dedicarse a la indumentaria. Además, ahí lo que lo comentaba ahora, ¿no? A mí de las cosas que más me sorprende, vamos, yo soy egiptólogo y voy a otros museos y veo trajes de lino de hace 3.500 años y lo tengo tan normalizado y tan interiorizado que no me sorprende, ¿no? Pero encontrarme un jubón del siglo XVI o de comienzos del XVII, es ese chalequito, ¿no?, que se utilizaba en aquella época, a mí me parece increíble, ¿no? ¿Cómo llegan esas piezas al museo? Pues bueno, desde un punto de vista de conservación es raro encontrar indumentaria completa, o sea, conjuntos completos anteriores al siglo XVIII, es decir, que el jubón del siglo XVI que tenemos y el del siglo XVII son rarezas, y desde luego las túnicas egipcias y algunas piezas también antiguas que se han conservado son una rareza absoluta, y muchas veces pues han viajado en el tiempo a través de de herencias en un primer momento, porque la ropa era un elemento muy costoso de hacer y por tanto no se destruía, no se tiraba a la basura como hacemos ahora, sino que se transmitía de padres a hijos y al final pues acababa siendo pues a lo mejor de un sirviente, pero no se tiraba. Y luego pues con el tiempo a través de coleccionistas muchas veces. Muchas de nuestras piezas más antiguas o de las piezas que ingresaron de manera más inicial en el museo venían de coleccionistas, a veces porque provenían del sector textil. Había mucho coleccionismo en Cataluña, por ejemplo, y bueno, pues al final la gente muchas veces cuando no sabe qué hacer con estas piezas de su bisabuela o lo que sea, pues acaban contactándonos. Es lo interesante. Seguro que a lo mejor alguien que nos está escuchando tiene en su armario algo metido de sus bisabuelos, tatarabuelos. El Museo del Traje, en Madrid, el Museo Nacional del Traje, es un buen lugar para ponerlos en valor e implementar un poco las colecciones, ¿no? El propio estudio de los tejidos nos acerca también un poco a conocer cómo era esa técnica, esa artesanía. Claro, estaban todos en aquella época pues hechos a mano, ¿no? La propia conservación también implica conocer muchos datos de cómo son esas piezas, ¿no? Sí, efectivamente. Además es un tema que en el nuevo montaje de la permanente tratamos bastante, ¿no? Todos estos aspectos transversales que tienen que ver con la producción, con los aspectos económicos, con otros aspectos relativos a la identidad, pero la manera de producir estos materiales, que durante muchos siglos se hizo de manera totalmente artesana y era muy costosa, ¿no? Pues desde la extracción de las fibras hasta la preparación y el tejido, la elaboración de las propias prendas. Los tintes también. Los tintes, que además eran... alquimista casi para... Hay que ser alquimista, y además durante mucho tiempo el color era un signo de riqueza, porque era muy difícil conseguir colores y colores estables. Y entonces pues también hay que tener por supuesto todo esto en cuenta a la hora de conservar y de exhibir. A nosotros, por ejemplo, nos encantan las prendas del siglo XVIII porque toda su decoración se hace a la vez que se hace el propio tejido, y eso quiere decir que no hay tensiones entre un elemento aplicado, entonces son muy estables, se conservan fenomenal. Es el sueño de cualquier conservador. Estás hablando de las piezas del 18, esas casacas que hay que parece que van a empezar a moverse y a bailar con una peluca, con rulitos. A mí me parecen increíbles, y los colores, ¿no? Y que a través de la vitrina, a pesar de la luz que hay, hay que matizarla un poco, ¿no? Tamizarla también para que no dañe los tejidos. Se puede ver el brillo, ¿no? Casi, y la textura que tienen. Son piezas realmente ricas. Son piezas riquísimas. Es que hay que pensar que para elaborar una de estas piezas, una de estas casacas, un artesano dedicaría un día entero en fabricar 10 centímetros del tejido. Entonces, tener una pieza de este tipo en la época era como tener un Tiziano. O sea, eran piezas absolutamente suntuosas. Y claro, quizás uno de los aspectos, yo
por ejemplo, soy muy fan también, ¿no?, del Victorian Albert Museum en Londres, donde hay una colección también extraordinaria de ropa, pero claro, yo las cosas que veo en el Museo del Traje de Madrid no las veo en el Victorian Albert Museum, ¿no?, de Londres. Esas casacas, imagino, pues que provendrán, ¿no?, al igual que otras piezas de donaciones o de esos talleres que han ido conservando, ¿no?, un poco. En la actualidad hay talleres que tengan una historia, que se dediquen a trabajar tejidos, que tengan una historia tan antigua, que vayan al siglo XVIII o XVII. En activo no, sí que existen a lo mejor, pues por ejemplo en Lyon, en la zona de Lyon hay una zona toda, un barrio que estaba dedicado al tejido, y en algunos lugares se conservan, por ejemplo, pues telares antiguos, pero bueno, es posible que en esa zona haya alguno en uso, pero vamos, es muy minoritario, es muy raro que se conserven en uso estas prácticas artesanales tan antiguas. En cualquier caso, entrar en el Museo del Traje, el Museo Nacional del Traje en Madrid, es como una especie de cápsula del tiempo, ¿no? Estamos hablando de las piezas que a mí más me entusiasman y me sobrecogen, ¿no?, que es solo el 16, 17, pero las casacas del 18 yo soy fan, ¿no? Pero hay mucho más, ¿no?, en el museo. Sí, efectivamente, porque además, aunque estamos focalizados en el tema del traje, que como hablábamos, bueno, pues está en el origen de la institución, conservamos objetos relacionados con la vida cotidiana. Entonces puedes encontrar desde televisiones de los años 60 hasta barcas de la Albufera, juguetes de hojalata pues muy antiguos, teléfonos móviles, y todo esto lo utilizamos para dar el contexto a la indumentaria, ¿no?, porque queremos tratarla no desde un punto de vista meramente formal, sino como un elemento cultural, ¿no?, que habla de, pues eso, que habla de economía, que habla de tecnología, que habla de género, que habla de construcción de la identidad nacional. Es una cápsula del tiempo para conocer todos estos aspectos. Uh-huh. Paula, como subdirectora del Museo del Traje, ¿cuál es tu pieza favorita? Esto es algo que preguntamos mucho a la gente que tiene un cargo importante en una institución de este tipo. Está moviendo los ojos arriba, abajo, derecha, izquierda, pensando a ver. Pues sí, estoy pensando, desde luego, mis piezas favoritas, desde un punto de vista de afinidad personal, serían los trajes de los años 30, ¿no?, como del Hollywood clásico, sí, que me parecen maravillosos, con esos cortes al bies que se ajustan a la silueta y caen en esas colas. Y en ese sentido hay un vestido de Mayne Boger, que fue quien hizo el vestido de novia de Liz Simpson, de la que fue mujer de el rey Jorge, ¿cómo se llama el rey inglés que abdicó para casarse con Liz Simpson? No lo recuerdo ahora. Bueno, no lo recuerdo. El rey que abdicó para casarse con esta americana divorciada. Pues tenemos un vestido del mismo diseñador que hizo su vestido de novia, que es una preciosidad, y quizá sería uno de mis favoritos. Tiene muchísimas cosas, ¿no? Y además, ya para ir acabando, Paula, hay un montón de actividades, ¿no?, alrededor que se van organizando, talleres infantiles, todo está un poco sumido en la vida, ¿no?, porque es una entidad, una institución viva que enriquece, ¿no?, ciclos de conferencias. Aquí tenemos una sección cada pocas semanas con Lorenzo Caprile también, que él ha participado en algunas cosas, muy buen amigo, y nos ha hablado también de algunas de las actividades en las que él ha estado involucrado, ¿no? Pero esos ciclos de conferencias y esas actividades en la página, a través de la página web, ¿no?, también enriquecen un poco lo que es la visita, ¿no? Claro, sí, tenemos además pues actividades muy estables, como los fines de semana de familias, o incluso las visitas autónomas, las actividades con colegios, y luego hay programas culturales. Pues por ejemplo, ahora vamos a tener en marzo unas jornadas sobre moda circular, que es un tema que casi todos los años tratamos a través de algún tipo de jornada o de conferencia, porque nos parece importante en una industria que es contaminante ver cuáles son las posibilidades de futuro, ¿no? ¿Y cuál es el futuro del traje? ¿Cuál es el futuro del traje? Pues bueno, pasa por... A ver, hay una cosa, esto lo he discutido yo muchas veces con Lorenzo. Digo, mira, tío, o sea, la chaqueta está inventada ya desde el siglo XVIII casi, ¿no? O sea, la chaqueta con su cuello, con sus mangas, sus puños, lo que se va añadiendo son pequeñas cositas, ¿no? Y además, cada vez que se va un poco hacia atrás,
y se hace la moda vintage de ahora, por ejemplo, que está de moda, ¿no? A cosas de los años 60, 70. ¿Eso qué significa? Como hace unos años con el rock and roll, ¿no? Que parecía que volvía la moda de la música antigua, ¿no? De los años 40 y 50, que la música no tiene nada que ofrecer nuevo, que el traje, los diseños no tienen nada que ofrecer nuevo. ¿Cuál es el futuro? A ver, nada surge de la nada, ¿no? Y siempre para ir hacia adelante es normal y es frecuente tomar referencias de lo anterior, pero sí que hay mucho por hacer, y además es que la indumentaria, al ser algo tan pegado a nuestra piel, está ligado también a todos nuestros modelos sociales y a todos nuestros clichés y estereotipos sociales. Yo voto por la falda masculina como gran innovación de futuro, porque es un terreno que tenéis que conquistar para estar fresquitos en verano, por ejemplo. Bueno, pues habrá que tenerlo. Yo, por ejemplo, muchas veces ahí en Egipto yo me he puesto alguna chilaba, alguna cosita así, y la verdad es que se va cómodo. Es una, bueno, pues es que es otra dimensión, es que tenéis mucho por conquistar. Desde luego, tomamos nota. Paula Ramírez, subdirectora del Museo del Traje, muchísimas gracias por venir y por habernos ayudado, como siempre, a hacer un poquito más de historia. Muchísimas gracias a vosotros y estamos a vuestra disposición allí cerquita de Moncloa. Os esperamos a todos. Muchas gracias. Señor Edison, un hombre con una maleta pregunta por usted. Dice que se llama Nikola Tesla. Hágale pasar. Tome asiento, por favor. Así que es usted Tesla, el serbio que viene de París. Sí, señor. Es un placer conocerle. Bachelor me habló de usted. Y viene con la maleta, como si acabara de llegar en el último barco. Pues en realidad sí, señor. Acabo de llegar de París. Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER. Pasamos página a nuestro libro de historia semanal y en esta ocasión retomamos una nueva sección de esta temporada, de esta sexta temporada, que es el Preguntón Histórico, en donde nosotros en nuestro correo electrónico serhistoria@cadenaser.com recibimos las propuestas que ustedes, vosotros, queridos oyentes, nos hacéis acerca del origen de algunas frases que todavía hoy se siguen utilizando y que el trasfondo popular pues hace creer o hace entender que seguramente tienen precisamente eso, un trasfondo histórico. En esta ocasión, Javier García López, desde Almería, nos preguntaba cuál era el origen de la expresión irse de picos pardos, frase que hoy se utiliza para dar a entender que uno se va de fiesta, que uno se va a realizar pues cosas quizá un poco prohibidas o más libertinas que otra cosa. En esta ocasión hemos preguntado, yo creo que a una de las periodistas y escritoras, historiadora también, que mejor conoce el origen de muchas de estas frases, que es Nieves con Costrina, y esto es lo que nos ha contado. Esto de irse de picos pardos, aparte de que es una expresión que acaba, pues perdiéndose un poco con el paso del tiempo, a donde más se ajusta es al origen de Carlos III. Es una ordenanza contra la prostitución, que eso le gustaba hacerlo mucho a los reyes, ir ordenando cómo tenían que diferenciarse las prostitutas de las señoras más supuestamente decentes, ¿no? Y tuvo una ordenanza el rey en el siglo XVIII en el que impuso un uniforme, y la ordenanza decía más o menos que tenía que ser un hábito franciscano de estameña es una lana así burda, de color pardo, con picos en los codos, una pañoleta cruzada sobre el pecho, que tenía que ir siempre muy blanca y muy limpia, el pelo recogido hacia arriba y sujeto atrás, y una toquilla. Y además de los picos en los codos, se llevaban unos picos en las faldas, y eran eso de color pardo, de color marrón, porque ese era el color de la estameña y del hábito franciscano, ¿no? Algunas fuentes dicen que, pues que esto viene del siglo de oro. Yo no lo creo, porque eso de picos pardos, si se hubiera manejado entonces, Sancho
Sancho Panza en el Quijote lo hubiera mencionado fijo porque es que era el más refranero del mundo, pero Sancho en ningún momento dice nada, ni se refiere a nada de irse de picos pardos, que lo hubiera dicho fijo. Entonces yo creo que viene de ahí porque, bueno, pues le gustaba mucho regular la vestimenta de las prostitutas, ¿no? Ocurrió en el Siglo de Oro que se ponían las mujeres tocas azafranadas, rojas, para diferenciarse de las decentes, y luego ya con Carlos III fue el asunto este de ponerse unos picos en los codos y en las faldas para diferenciarse. Así surge un poco eso lo de irse de picos pardos, ¿no? Porque se supone que te ibas de putas directamente, ¿no? Genial, como siempre, la parte didáctica de Nieves con Costrina, contándonos y acercándonos a la realidad histórica que hay detrás de muchas de estas frases. Ser Historia, Cadena Ser, con Nacho Ares. Aquí seguimos en Ser Historia, pensando en Rosa, hablando de historia de la moda, la historia del vestido, que muchas veces está ligado a grandes personajes del pasado, ¿no? En los próximos minutos vamos a hablar con nuestro modista preferido, Lorenzo Caprile. Lorenzo, bienvenido de nuevo a Ser Historia. Muchísimas gracias, Nacho. Sabes que para mí es siempre un placer, vamos, yo no me iría de este estudio. Muchísimas gracias, Lorenzo. Y nos proponías un personaje, Madame de Barry, precisamente por la película, ¿no? que se ha estrenado recientemente y que nos hace viajar a ese siglo XVIII francés, que siempre nos imaginamos a la gente con esas pelucas, esos vestidos tan ceñidos y tan amplios, ¿no? Por la parte de abajo. Es una imagen prototípica de la Francia y de la Europa de aquella época, ¿no? Bueno, una imagen que ayudó, vamos, a la que, perdonad, porque es un personaje que me produce, por un lado, mucha atracción y mucho rechazo. Entonces, cada vez que tengo que hablar de ella, me pongo un poco nervioso. Madame du Barry, Jeanne du Barry, ayudó de una manera más que sobresaliente a fomentar y a difundir, porque durante unos brevísimos años realmente fue lo que hoy llamaríamos, otra palabra horrorosa, pero para que los oyentes nos entiendan, fue la gran, digamos, influencer de los gustos y del momento. Fue la favorita del último monarca absoluto de la monarquía francesa, que fue Luis XV, porque ya Luis XVI ya fue otra cosa y todos sabemos cómo terminó. Con todo lo que ello implica, ¿no? Yo decía ahora que estamos en el siglo XVIII, en Francia, un lugar que ha sido también siempre considerado, ¿no? Como la cuna de la moda, siempre muy innovadores, y Madame de Barry parece que es pionera también, ¿no? En muchos de esos aspectos. Fue pionera en el sentido de la moda. Fue pionera que ella tenía un gusto muy extravagante. Sí. Era de un origen muy humilde y eso queda muy bien reflejado en la película, y utilizó, y me van a disculpar las oyentes femeninas y toda esta nueva ola feminista, pero es la historia, utilizó para ascender socialmente, para subirse a ese ascensor social que está tan de moda esa expresión, pues lo que han usado muchísimas mujeres a lo largo de la historia, la principal, la emperatriz Teodora de Bizancio, que merece otro especial de los nuestros. Utilizó su cuerpo para ascender socialmente, porque Jeanne du Barry era una vulgar prostituta. De hecho, su marido, el conde du Barry, al que le obligaron a casarse con ella, porque la favorita real tenía que estar casada por normas protocolarias, era realmente su proxeneta, era el que le conseguía los clientes. Entonces, cuando ya ascendió a categoría de favorita real, les obligaron a casarse, porque una favorita real tenía que estar casada. Con lo cual ella era una vulgar prostituta que utilizó su cuerpo para llegar al cenit, ¿no? Al estrellato, que era ser
la amante oficial de Luis XV y de todas sus favoritas, porque tenía un harén en el famosísimo Bosque de los Ciervos, que se menciona en la película. Fue muy polémica en el Festival de Cannes, fue la que abrió el festival y la hemos tenido en pantallas en estos meses, dirigida por una actriz, directora, también un poco controvertida en Francia, de una belleza extraña, que se llama Mai Wen o Mai Wen, de ascendencia argelina. Utilizó pues eso, su cuerpo para llegar al máximo de la pirámide social de aquel momento, que era ser la favorita de las favoritas, porque ya os digo, Luis XV mantenía su harén al mismo tiempo en este famoso Bosque de los Ciervos, que no se ve en la película, pero sí se menciona, ¿no? La historia de Madame de Bagui, de Jeanne de Bagui, como en el título de la película, y me imagino que proyectará también, ¿no?, ese aspecto, lo que decías ahora, de una mujer de un extracto social muy humilde, que de pronto, casi de la noche a la mañana, aunque no es una cosa ahí tan abrupta, ¿no?, es una serie de etapas en su vida, sale de la pobreza, de ser de un estrato muy humilde, a de pronto tenerlo absolutamente todo. ¿No? Y qué más referencia... qué mejor referencia, mejor dicho, en aquella época, de mostrar la calidad de una persona que la ropa. Y en ese sentido ella fue muy extravagante, se atrevió con todos los colores, estas formas que en castellano, a estos artefactos que abultaban de forma lateral, no de manera cónica o ovalada, como el guardainfante del siglo XVII español, el tontillo o panier en francés, simplemente abultaba en los laterales. Lo exageró hasta límites insospechados. ¿Es el que se llamaba vallenato? No, eso es el verdugado español, que no tiene nada. Que yo me lío. Y luego las ballenas son las que se utilizaban, las ballenas, las barbas de ballena, para endurecer esos corsés que también se ven, típicos del 18, que aplanaban el pecho y lo subían. No, estos paniers, el nombre panier viene de esas cestas donde se llevaban los huevos. Porque realmente es una cesta, puesta boca abajo, que lo que hace es abultar los laterales, no ni el delantero ni el trasero, simplemente los laterales. Y Jeanne de Bagui lo exageró hasta proporciones inauditas, y esto se ve muy bien en su escena de presentación a la corte, cuando ya por fin consigue que Luis XV la presente como condesa de Bagui, cuando ya se ha casado, y consigue que la presente oficialmente como su favorita oficial, y aparece deslumbrante con un traje dorado y blanco, que en ese sentido el figurinista Jürgen Doering, que es un alemán que fue discípulo del gran maestro Karl Lagerfeld, el gran director de la Casa Chanel, y hay muchos guiños a Chanel, a la Casa Chanel en la película. Es bastante fiel porque está documentado que era un traje dorado y blanco, y aparece también con un puff, que eran estas pelucas gigantescas de las muy que altas, hablabas antes, parecían las de los Simpsons, ¿no? Cuajada de brillantes, con plumas. Es una imagen realmente espectacular. Y luego ella, precisamente reivindicando un poco esos orígenes humildes, campesinos, puso de moda en Versalles las rayas, que en ese sentido, como todo en la moda, son fenómenos que suceden al mismo tiempo. Ya empezaba a haber esa corriente, digamos, hoy llamaríamos verde, de neoecologismo, que venía de Inglaterra, donde ya esos grandes señores campestres se estaban vistiendo con trajes a rayas, y ella, paralelamente o contemporáneamente, lo empezó a poner de moda en Versalles, reivindicando ese pasado campesino. Al principio se burlaban de ella, pero decían que las rayas pues era una cosa de campesinas, de clase baja, de traje de pueblo, pero poco a poco, como todas las modas, pues se va haciendo popular, y hay una escena muy graciosa en el que las tres hijas del rey, que eran tres arpías,
realmente eran 4. Digamos la preferida, la más pequeña, que además tenía una deformidad física, acaba metiéndose a monja. Las 3 que quedan en Versalles eran 3 arpías, que fueron una malísima influencia, muy tóxica para María Antonieta. Aparecen vestidas con trajes de rayas después de haberse burlado de ella y después de haberse metido con ella, pues acaban sucumbiendo a esta moda de las rayas. Y hablo de María Antonieta porque aparece brevemente una actriz jovencísima que yo desconocía, muy bien elegida, que fue la gran enemiga de Madame du Barry, influida por estas tías de su marido, las hijas de Luis XV, y que le declaró la guerra desde el principio. Y esa es una de las grandes momentos de la película, en el que por fin hay una tarde en el que María Antonieta se digna a dirigirle la palabra a Madame du Barry, porque por protocolo, si la Delfina no te había hablado jamás, tú no tenías el derecho de poder dirigirle la palabra a la podías Delfina. iniciar la conversación. ¿No? Entonces una tarde están en el parque de Versalles, en un salón, y en un momento dado pasa cerca de ella y le dice ¿cuánta gente o cuánto tipo de gente, o sea, una frase un poco ambigua, ha venido hoy a Versalles? Y pasa por delante. Pero vamos, es muy bonita cómo está tratada la figura de María Antonieta, maravillosamente bien vestida, porque María Antonieta sí que se convierte en la gran influencer del final del 18 francés, ayudada por 2 mujeres inolvidables, y aquí yo sí que soy súper feminista, que fueron su modista de cabecera, la primera modista de la que tenemos noticia, que fue famosísima en su época. Hay facturas de ella hasta en el archivo de Palacio aquí, porque María Luisa de Parma era muy caprichosa y le encantaban las cosas de esta modista, de Rose Bertin. Y su otra gran aliada fue su pintora de cámara, que haremos otros programas dedicados a Rose Bertin y a su pintora de cámara, que fue Madame Elisabeth Vigée-Lebrun, que tiene una vida fascinante, esta pintora. Se aprende muchísimo de historia y de historia de la moda. Y de historia de las mujeres, es que yo aquí sí que reivindico unido, mucho. siempre unido. Es que, bueno, pues la historia la hemos escrito los hombres y muchas veces grandes figuras femeninas pues han quedado un poco aparcadas y sin caer en el fanatismo y en la exageración, pues fueron a veces más protagonistas siempre en la sombra, pero que manejaban muy bien sus hilos. Y Jeanne du Barry, vamos, que sí los manejó, porque se hizo con un patrimonio inmobiliario formidable, porque ella sabía que en cuanto muriera Luis XV, interpretado de manera magistral por Johnny Depp, vamos, impresionante la interpretación de este actorazo, sabía que en cuanto muriera Luis XV a ella la iban a defenestrar, como así sucedió. Se retiró a una propiedad que el rey le regala, que esa escena se ve en la película, un palacete en la campiña francesa espectacular. ¿Qué ocurre? Que llega la Revolución Francesa y ella no sabe tomar sus decisiones a tiempo y cría cuervos y te sacarán los ojos. Y un regalo que le hizo Luis XV, que fue nada más y nada menos, suena horroroso en pleno siglo XXI decir lo que voy a decir, pero era lo que sucedía en aquella época, le regala un esclavito negro de niño, y este esclavito negro va creciendo. Cuando estalla la revolución, yo creo que por todas las barbaridades y las fechorías que le debieron hacer en Versalles, se decanta de manera radical en el lado, digamos, revolucionario y la denuncia. Y con lo cual acaba guillotinada 2 meses después de que María Antonieta le cortaron la cabeza, creo recordar un 8 de octubre, y a Jeanne du Barry se la cortaron un 20 y tantos de diciembre. Jeanne du Barry, de esa película que hemos podido disfrutar en los cines, y que Lorenzo Caprile, nuestro modista y experto en historia, bueno, yo he dado una pildorita. Os invito a que profundicéis. Perdonad que me pongo muy nervioso sobre este personaje, porque ya os digo, me produce atracción y rechazo al mismo tiempo. Hay que profundizar. Y hay un ensayo maravilloso que se llama, creo
recordar, Reinas y cortesanas, editado por Siruela, escrito por esa gran especialista, la gran especialista en el 18 francés, que es, creo, la sobrina nieta de Benedetto Croce, que es Benedetta Cravieri, que tú conocerás perfectamente. Que es un libro que salió hace un año y medio, que en portada, la portada además es Madame de Pompadour, que es la antecesora de Jeanne du Barry, fue la primera gran amante oficial de Luis XV. Madame de Pompadour falleció y a los pocos años, en el lecho real, la sustituyó Jeanne du Barry. Todo un personaje, como nuestro invitado, Lorenzo Caprile, como siempre. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Nacho, que ya te digo, me quedaría en este estudio, vamos, para siempre. Moto la Jaimaki. Muy bien, nos vemos pronto. Llegamos al final de este nuevo programa de Ser Historia y lo hacemos dando las gracias a todos por estar ahí. Recordad que lo podéis volver a escuchar a través de los podcasts de Ser Podcast. Fermín Agustí ha estado en la producción del programa, Ana Caballero también echando una mano en la producción y encargada de las redes sociales, Chumi Rodríguez a los mandos de esta máquina del tiempo y delante del micrófono y en la dirección, vuestro humilde servidor Nacho Ares. Les dejamos con más entretenimiento aquí en la cadena SER. Hasta la semana que viene. Suscríbete a Ser Historia. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a la 1:30 de la madrugada. Cadena SER. La radio. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.